Grabación lista. No sé si es mi internet o Diana Muchas gracias. está Este es un... congelada. Ah, ya ahora sí. Ahí está. Estoy congelado. Te Ya, congelaste. Ujú. seguro me congelé. Uy, perdón. Problemas técnicos que no estamos exentos. Como les decíamos, estamos tomando temas iniciales en el camino de AWS. Estamos empezando con una serie de charlas introductorias. La anterior, por si la quieren buscar luego en nuestro canal de YouTube, fue sobre certificaciones y hoy la ingeniera Kaylin González nos va a hablar sobre un tema súper importante que es el almacenamiento. Específicamente vamos a hablar de RDS, que es la base administrada o el servicio administrado de bases de datos de Amazon. Kaylin se desarrolla en su trabajo como arquitecta de soluciones, tiene amplia experiencia ya en el desarrollo de soluciones con inteligencia artificial generativa, con agentes, también trabaja todo este tema de storage, servicios administrados y también tiene experiencia generando assessments de seguridad y costos. Entonces, no se diga más, los dejo en manos de Kaylin. Kaylin, muchísimas gracias por participar esta noche. Toda tuya la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla y me indican cuando ya la puedan observar. Ya se observa. Ok. Te vemos, pero ya, ahora sí. Ya tenemos el Ahora modo sí. presentación. Adelante, Ok. gracias. Perfecto. Bueno, como mencionaba Diana, ¿verdad? Hoy vamos a explorar un poco sobre el servicio de Amazon RDS y cómo este servicio puede convertirse en nuestro mejor aliado, ¿verdad? Para administrar bases de datos en la nube. Este servicio, bueno, nos va a ayudar a eliminar todas esas noches que tal vez en algún momento hemos tenido que pasar, ¿verdad? Que tal vez nuestra base de datos falló y nos tuvimos que levantar en la madrugada, por ejemplo, y todos esos dolores de cabeza que en algún momento hemos tenido que pasar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es Amazon RDS? Bueno, RDS es un servicio completamente administrado, ¿verdad? Que se va a encargar de todas esas tareas operativas de las bases de datos. Les traigo una analogía para poder tal vez entender un poquito mejor cómo es ese funcionamiento, ¿verdad? Bueno, imaginemos que RDS sea como tener un conserje de un hotel de lujo para las bases de datos. Imaginémonos que vamos a un hotel 5 estrellas, nosotros no tenemos que limpiar las habitaciones, no tenemos que cambiar las sábanas, no tenemos que arreglar la plomería, por ejemplo, ni tenemos que preocuparnos por la seguridad. Nosotros simplemente llegamos, nos registramos, disfrutamos de todos esos servicios mientras alguien más se va a encargar de todo ese trabajo tedioso. Así es como funciona Amazon RDS. RDS se encarga de automatizar, por ejemplo, el aprovisionamiento, es decir, toda esa configuración inicial de la infraestructura, así como también, por ejemplo, los parches de seguridad, que esto tiene que ver con las actualizaciones de seguridad y funcionalidad. También se encarga de los respaldos automáticos, es decir, esa protección continua de nuestros datos, que es muy importante y también la parte de recuperación ante fallos, ¿verdad? Que bueno, esta es una restauración automática en caso de que haya algún problema. Y también se encarga de toda la parte del el escalado, es decir, del ajuste dinámico de recursos según nuestra demanda. Ahora hablemos un poquito de los motores que nos ofrece RDS. RDS ofrece una compatibilidad, ¿verdad?, con múltiples motores de bases de datos y esto nos va a permitir que utilicemos la tecnología que mejor conocemos sin tener que cambiar nuestro stack tecnológico. Existen hoy en día 7 motores de bases de datos, ¿verdad? Tenemos tanto motores de código abierto como por ejemplo MySQL, que bueno, este es un motor confiable, es un motor eficiente y es ideal para aplicaciones web y también para aplicaciones de misión crítica. También tenemos PostgreSQL, ¿verdad? Que bueno, este es reconocido por su gran robustez, por sus características avanzadas de integridad de datos. También
tenemos MariaDB, que bueno, esta es una alternativa de alto rendimiento con compatibilidad con MySQL. También tenemos, bueno, motores comerciales como por ejemplo, Oracle y SQL Server, ¿verdad? Que este más que todo está enfocado para organizaciones que tienen licencias existentes y también enfocado a aplicaciones empresariales complejas. También tenemos el motor nativo de AWS, que es Amazon Aurora, que bueno, este motor es compatible con MySQL y PostgreSQL, pero tienen una diferencia que bueno, en este caso, este motor está optimizado para la nube con un rendimiento superior. Y bueno, el más reciente es IBM DB2, ¿verdad? Que este fue el que se incluyó hace poquito y bueno, ahorita me gustaría hablarles un poco sobre las instancias de bases de datos. Bueno, las instancias de bases de datos son como el bloque fundamental donde se va a ejecutar nuestra base de datos. Cada instancia RDS es un entorno aislado que va a contar, por ejemplo, con un endpoint único, que esto va a funcionar para la conexión con las aplicaciones. También estas instancias tienen recursos configurables, por ejemplo, CPU, RAM, almacenamiento. Estas instancias también van a contar con monitoreo automático 24/7, también van a contar con aplicación automática de parches, la parte de respaldos programados y bueno, todas esas características, ¿verdad? Hay un elemento muy importante que, bueno, es la alta disponibilidad. RDS nos ofrece un componente que se llama multi-asset. Acá les traigo una analogía para que sea un poco más sencillo de entender qué es multi-asset. Bueno, imaginemos que nosotros, bueno, tenemos la casa donde vivimos con nuestras cosas, ¿verdad? Nuestra sala, nuestro sillón, nuestra habitación, con nuestra cama, etcétera. Supongamos que nosotros tenemos una casa idéntica, pero en otro barrio. Entonces, si algo le pasa a la casa principal, ya sea un terremoto, un incendio, que se fue la electricidad, etcétera, automáticamente nos mudamos a esa casa gemela en cuestión de segundos con todas nuestras pertenencias tal y como están. Esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece este servicio. Esta característica o este componente, ¿verdad? Nos proporciona una disponibilidad y una durabilidad que están mejoradas para nuestras instancias de bases de datos y nos ofrece un ESLA de hasta el 99.95%. Los tiempos de recuperación ante fallas son típicamente de 60 a 120 segundos y ustedes se preguntarán, ¿qué es o qué significa un ESLA del 99.95%? Bueno, esto significa que nuestra base de datos puede estar caída máximo 4.38 horas al año. Eso es un tiempo bastante corto, ¿verdad? Considerando pues todo el caso, ¿verdad? Y pues esto es algo bastante importante que debemos de tener en cuenta. Ahora hablemos un poquito sobre el escalado y el rendimiento. Bueno, ahora tenemos otro componente, el cual es bastante importante, que se llaman réplicas de lectura. Bueno, las réplicas de lectura lo que hacen es que nos van a permitir distribuir las consultas de solo lectura y esto nos va a brindar o nos va a permitir que la base de datos o la instancia principal se alivie, por decirlo así. Esto nos va a beneficiar, ¿verdad? En que vamos a tener un mejor rendimiento para nuestra instancia principal, vamos a tener una menor latencia. Por ejemplo, si tenemos usuarios que se ubican en varias partes del mundo, también vamos a tener una mayor capacidad para manejar picos de tráfico y también vamos a poder tener un escalado horizontal sin tener que modificar la aplicación. También eh, hablemos un poquito sobre los tipos de almacenamiento. Tenemos tres tipos de almacenamiento. El primero es el de propósito general, que bueno, este se divide en GP3 y GP2 y su diferencia es las versiones, o sea, en la versión. El GP3 es la versión más reciente y este tipo de almacenamiento lo que ofrece es un equilibrio óptimo entre el costo y el rendimiento y sirve para la mayoría de aplicaciones. Tenemos el siguiente, que bueno, este es el de IOPS provisionados, ¿verdad? Que este igual ofrece dos opciones, el IO1 y el IO2, y este más que todo está enfocado para aplicaciones que requieren rendimiento de entrada-salida, que sean consistentes y predecibles. Y el tercero sería el magnético.
esta opción ya está legada y más que todo es para archivos de acceso infrecuente y por supuesto ya no se recomienda para proyectos nuevos. Aquí traigo un dato curioso que es sobre este tema del almacenamiento. Algo muy importante es que el almacenamiento en RDS puede crecer automáticamente basándose en patrones de uso. Eso quiere decir que ya nosotros no nos tenemos que preocupar por estar pendientes de si nuestro almacenamiento ya está alcanzando su límite o demás, porque la instancia va o el almacenamiento va a crecer conforme hayan esos patrones de uso, ¿verdad? Ahora hablemos sobre el monitoreo y la automatización. En AWS tenemos un servicio que se llama Amazon CloudWatch, que bueno, este servicio lo que nos proporciona son métricas detalladas en tiempo real. Gracias a esas métricas, nosotros vamos a poder observar, por ejemplo, las utilizaciones de los recursos, es decir, el CPU, la memoria, las conexiones. También vamos a poder observar lo que es el rendimiento de entrada y salida, es decir, todas esas operaciones por segundo, el throughput, y también vamos a poder observar el estado de salud general de nuestra instancia. Y algo muy importante es que también vamos a poder configurar alertas para respuestas proactivas. También tenemos otro componente que se llama Performance Insights, que bueno, este es más que todo para un diagnóstico avanzado. Este componente no requiere configuración y lo que hace es proporcionar un análisis detallado que va a ayudarnos a identificar consultas problemáticas, es decir, aquellas consultas que van a consumir recursos excesivos. También nos va a ayudar a encontrar esos cuellos de botella que hay específicos en nuestro sistema y también nos va a ayudar en brindarnos recomendaciones de optimización basadas en patrones reales, ¿verdad? Otro punto importante también es la parte de automatización. RDS, ¿verdad? Como les mencionaba al principio, maneja automáticamente la aplicación de parches. Estos son parches de seguridad programados. También nos permite realizar respaldos incrementales automáticamente sin tener ningún impacto en el rendimiento. Y también podemos aprovechar el mantenimiento preventivo durante algunas ventanas que configuremos. Y el resultado de todo esto es que nuestros equipos se van a enfocar en el desarrollo de funcionalidades y ya no tanto en el mantenimiento de la infraestructura. En cuanto a la resiliencia y recuperación, acá les traigo otra analogía que es sobre un sistema de seguridad bancario. Los bancos más seguros del mundo tienen múltiples capas de seguridad. Bueno, RDS implementa un sistema muy similar para nuestros datos. En la capa número uno tenemos los backups automáticos y los snapshots. Los backups son incrementales y continuos y bueno, estos son como cámaras de seguridad que van a grabar absolutamente todo. Tenemos los snapshots programados, que estos son como fotos completas del estado de una bóveda, por ejemplo. Y algo muy importante es la retención. Tienen una retención configurable de hasta 35 días. La segunda capa es la capa de Point in Time Recovery. Esto pensemos que es como una máquina del tiempo para nuestros datos. Entonces, supongamos que descubrimos que algo salió mal ayer a las 2:47 de la tarde. Entonces, nosotros vamos a poder restaurar nuestra base de datos exactamente a las 2:46, como si nada hubiese pasado. Entonces, esto es una característica bastante valiosa que nos ofrece RDS. Y por último, la capa 3, que sería el failover automático, ¿verdad? Que este es como un sistema de seguridad en el banco que automáticamente transfiere las operaciones de una bóveda de respaldo si detecta cualquier problema en la bóveda principal, por decirlo así. Esto se ve en las configuraciones multi-AZ, como les mencionaba con la casa, ¿verdad? Que, por ejemplo, si se detecta que nuestra base de datos principal falló, RDS automáticamente va a activar la réplica que se encuentra en standby y va a actualizar el endpoint y nuestras aplicaciones van a seguir funcionando como si nada hubiese pasado. Ahora me gustaría hablarles un poquito sobre el modelo de costos. RDS ofrece una flexibilidad, ¿verdad? Como supongamos como los planes de teléfono. Uno de ellos es el bajo demanda
o el on demand, que bueno, acá es como pagar por minuto. Esto nos ofrece una flexibilidad total, nosotros solo pagamos por lo que usamos y más que todo es perfecto para cuando estamos haciendo pruebas o cuando estamos haciendo algo en entornos de desarrollo. Tenemos también las instancias reservadas, que esto es como un plan anual que nos ofrece descuentos. Entonces, si nosotros adquirimos una instancia reservada, podemos tener un descuento del 40 al 70% y esto más que todo sí es enfocado para cargas de trabajo estables y predecibles. Entonces, supongamos que ustedes quieren tener sus bases de datos en AWS, pero ustedes están seguros de que va a estar, por ejemplo, un año en constante ejecución y demás. Entonces, ustedes pueden aprovechar estos descuentos y ahorrarse hasta un 70%. También tenemos la capa gratuita, que bueno, este es un periodo de prueba gratuito, ¿verdad? Que va a incluir 750 horas mensuales, pero eso sí, solo en motores seleccionados. Y esto más que todo es para que nosotros podamos aprender sin tener algún riesgo. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las principales ventajas de RDS. Una de ellas es la facilidad de uso. Bueno, esto quiere decir que nosotros vamos a crear y conectar una base de datos en cuestión de minutos sin necesidad de que seamos unos expertos en bases de datos. La siguiente es la gestión automática, ¿verdad? Como les mencionaba, los backups, los parches, la parte del monitoreo, todo eso se encarga de RDS y con esto vamos a tener un menor riesgo humano y vamos a tener más tiempo para agregarle valor a nuestro negocio. La alta disponibilidad es el siguiente, ¿verdad? Que bueno, con este es lo que veníamos hablando del multi-AZ, con el failover automático y las réplicas de lectura, ¿verdad? Que esto nos van a ofrecer redundancia y rendimiento. También tenemos la parte de escalabilidad flexible, ¿verdad? Que también les mencioné anteriormente, que el almacenamiento va a crecer y también el cómputo bajo demanda con el escalado automático. Y bueno, también tenemos la parte de seguridad robusta, que esto lo que nos ofrece es un cifrado en tránsito y en reposo. También vamos a tener el control de acceso con servicios como IAM, también los grupos de seguridad, que son muy importantes. Y por otro lado, RDS cumple con programas de compliance como lo son HIPAA, FedRAMP, SOC, etcétera. Y bueno, obviamente la flexibilidad de motores, ¿verdad? Que nos ofrece hasta 7 motores diferentes y esto nos va a evitar el vendor locking. Y por último, es el modelo de pago justo, ¿verdad? Que es lo que les venía contando anteriormente de las opciones on demand, reservadas, free tier, esto para adaptarse según nuestro presupuesto. Y algo muy importante es que se paga solo por lo que se usa y cuando se usa. Algunos casos de uso reales que quisiera comentarles. Bueno, el primero es sobre un e-commerce en crecimiento explosivo. Este caso trata sobre una startup de e-commerce que, bueno, durante un Black Friday pasó de 1,000 a 50,000 usuarios simultáneos. Y gracias a RDS y todas las características que ofrece, ¿verdad? Pudo hacer uso del el autoescalamiento de almacenamiento, que esto lo ayudó a manejar el crecimiento de los datos, también las réplicas de lectura, ¿verdad? Que ayudaron a distribuir la carga de consultas de productos, también la parte de multi-AZ, que garantizó que ni una sola venta, ¿verdad? Se perdiera por alguna caída y Performance Insights ayudó a identificar queries lentos, ¿verdad? Antes de que afectaran la experiencia del usuario. El caso número 2, ¿verdad? Este es sobre una aplicación financiera con compliance estricto. Este caso trata sobre un banco digital que necesitaba cumplir regulaciones financieras. Entonces, bueno, aquí se aprovechó el cifrado en reposo y en tránsito, ¿verdad? Para poder proteger los datos sensibles. También se aprovechó la parte de backups automáticos, perdón, con una retención de 35 días para las auditorías. También se aprovechó el multi-AZ, ¿verdad? Para garantizar el 99.95% de disponibilidad requerido. Y también se aprovechó la integración con el servicio de IAM, esto para controlar el acceso, ¿verdad? Y el caso número 3 sería sobre una aplicación global de streaming, que bueno, este trata sobre una plataforma de contenido con usuarios que estaban en múltiples continentes. Entonces acá, en este caso, se aprovechó las réplicas de lectura en diferentes regiones para reducir la latencia.
se aprovechó el escalado automático, ¿verdad? Para manejar esos picos de tráfico durante los estrenos y CloudWatch para el monitoreo proactivo de rendimiento global. Ahora bien, en todos estos casos de uso, RDS lo que permitió fue que los equipos se enfocaran en construir un valor para sus usuarios en lugar de administrar la infraestructura. Entonces, desde empresas súper pequeñas hasta grandes compañías, el patrón es el mismo, ¿verdad? Más innovación y menos mantenimiento. Ahora, me gustaría hablarles un poco sobre las buenas prácticas. Una de ellas es diseñemos para la disponibilidad. Utilicemos multi-AZ en producción como si fuera una ley. Así, también implementemos réplicas de lectura para distribuir la carga. Es importante también que consideremos réplicas entre regiones para la recuperación ante desastres. Em, Otra de las buenas prácticas es automatizar y probar para la recuperación, ¿verdad? Configuremos la retención de backups adecuadamente, mínimo de 7 a 14 días y hagamos restauraciones de pruebas regulares. O sea, nunca nos confiemos en un backup que no hemos probado. La otra práctica o la buena práctica es monitorear y optimizar constantemente, ¿verdad? Hagamos de cuenta que CloudWatch y Performance Insights son nuestros mejores amigos. Siempre tratemos de ajustar los tamaños de las instancias basándonos en métricas reales y no tanto en suposiciones, porque esto nos puede afectar en nuestros costos y vamos a crear un sobreaprovisionamiento. En cuanto a la seguridad proactiva, ¿verdad? Siempre tratemos de cifrar. Utilicemos los grupos de seguridad de forma restrictiva. Siempre tratemos de aplicar el principio de menor privilegio. Es decir, darle al usuario los permisos adecuados, no darles de más. Y la integración con servicios como IAM, ¿verdad? Para el control de acceso granular. La siguiente buena práctica es planificar las actualizaciones. O sea, aprovechemos las ventanas de mantenimiento programadas, utilicemos los Blue-Green Deployments para cambios críticos sin tiempos de caída. Y por último, optimicemos costos inteligentemente, ¿verdad? O sea, utilicemos instancias reservadas para cargas estables, la parte de autoescalamiento en cuanto al almacenamiento, en lugar de sobreaprovisionar. Y eso sería pues con esta parte. Ahora hablemos un poquito sobre los recursos y guías prácticas. Bueno, AWS pone a nuestra disposición varios materiales, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a realizar pues un recorrido, ¿verdad? En el servicio. Uno de los materiales que nos proporciona, bueno, es la guía Getting Started, que bueno, este es un recorrido paso a paso para que nosotros podamos crear, conectar y configurar nuestra primera instancia RDS. Esto es ideal para principiantes que están buscando una introducción práctica y sin ningún riesgo. También tenemos o nos ofrece más bien tutoriales completos, ¿verdad? Donde vamos a poder conocer hasta la integración con una VPC, hasta el despliegue de un servidor web como MySQL, por ejemplo. En estos tutoriales se cubren escenarios prácticos y avanzados, tanto para desarrolladores que quieren ir más allá de lo básico. También nos ofrece restauración de datos, ¿verdad? Quiere decir que vamos a tener ejemplos claros sobre cómo restaurar desde un snapshot o, por ejemplo, cómo realizar restauraciones point in time, ¿verdad? También la integración con servicios de AWS. Esto quiere decir que nosotros podríamos aprender cómo utilizar, por ejemplo, Lambda para realizar consultas automáticas, EventBridge para eventos del sistema, CloudWatch para alarmas y siempre pensemos en automatizar todo lo que se pueda nuestro ecosistema. Y bueno, también tenemos otros recursos que son de aprendizaje, que bueno, no están incluidos en esta presentación, pero que también son muy importantes, como lo es la documentación oficial, ¿verdad? Que esta documentación es exhaustiva, siempre está en constante actualización y bueno, es un manual de referencia totalmente. Y también tenemos el Skill Builder, que bueno, esta es una plataforma que contiene cursos, ¿verdad? Especializados tanto para servicios como RDS y como en general. Y también AWS en ocasiones ofrece webinars o las sesiones del Reinvent, que bueno, las sesiones del Reinvent se dan
una vez al año, normalmente la primera semana de diciembre, y en estas sesiones lo que se habla son de las nuevas características o nuevos servicios que AWS lanza, ¿verdad? Bueno, aquí he llegado a la primera parte de esta charla y me gustaría dejarlos con una reflexión. En el mundo actual, el éxito no se mide por qué tan bien podamos administrar nuestra infraestructura, sino por qué tan rápido podemos innovar y agregar valor a nuestros clientes. Entonces, como les mencionaba al principio, ¿verdad? RDS no es solo un servicio de bases de datos administradas, no. Este más bien es nuestro puente para poder ir hacia la innovación. Entonces, esa es la diferencia entre nosotros tener que estar arreglando el servidor de bases de datos en la madrugada, por ejemplo, o estar construyendo las funcionalidades que van a cambiar nuestra industria. Acá les agradezco por su atención en esta primera parte. Si tienen alguna pregunta y si no, procedo a la parte de la demo, que más que todo es como una guía en donde les voy a mostrar paso a paso cómo crear una instancia de RDS y cómo conectarnos a ella. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o si no la pueden plantear en el chat y yo se la planteo a Kevin. No de mi parte. Gracias. Ok, Adelante entonces con la demo, gracias. ok. Vamos a ver si me deja. Creo que ya se está compartiendo bien. Bueno, como les mencionaba, esto más que todo es una demo, no en tiempo real, sino más que todo es como una guía que, bueno, si más adelante alguien la quisiera, se la podemos compartir y le va a quedar ahí por si en algún momento tiene curiosidad y quiere probar el servicio. Entonces, bueno, el primer paso es ingresar a la consola de AWS y en la barra del buscador vamos a colocar el nombre de RDS y accedemos al servicio Aurora y RDS. Acá, bueno, ingresamos al dashboard, ¿verdad? Acá podemos observar, bueno, las bases de datos, la parte de Performance Insights, snapshots, etcétera. Y en este caso, bueno, le damos clic en bases de datos y vamos a crear una nueva. Ok. Aquí, bueno, el primer paso es escoger el método de creación. RDS ofrece dos enfoques para crear bases de datos. El primero es el Standard Create. Este método lo que hace es que nos da control total sobre todas las opciones de configuración. Es decir, aquí vamos a poder configurar la disponibilidad, la seguridad, los backups, el mantenimiento. Y la segunda opción es el Easy Create, que bueno, en este caso lo que hace es que utiliza configuraciones de mejores prácticas recomendadas y pues obviamente nos va a permitir realizar cambios posteriores según sea necesario. Para este ejemplo, bueno, yo decidí escoger el Standard Create para poder mostrarles todas las opciones disponibles. El siguiente paso es la selección del motor de bases de datos. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos una gran variedad de motores de bases de datos y bueno, para este caso yo escogí MySQL. El siguiente paso es la configuración de la edición y la versión. En este caso, bueno, como se seleccionó MySQL, por defecto ya viene seleccionada esta edición, que bueno, esta edición MySQL Community es gratuita y bueno, es ampliamente utilizada. Y con respecto a la versión del motor, bueno, RDS nos va a permitir elegir entre diferentes versiones. Y bueno, en este caso escogí la que viene ya por defecto, que esta incluye ya las últimas características y todas las mejoras de seguridad. Acá también nosotros podemos habilitar el Extended Support. Bueno, esto es si nosotros necesitamos soporte extendido más allá del ciclo de vida que tiene el motor. El siguiente paso es escoger la plantilla. Bueno, acá nosotros escogemos una plantilla que mejor se adapte a nuestro caso de uso. En este caso, bueno, yo escogí la plantilla de Sandbox, pero tenemos tres opciones. La primera, que es de producción, bueno, esta nos ofrece configuraciones optimizadas para la parte de alta disponibilidad y el rendimiento.
La segunda plantilla, que es para la parte de desarrollo y pruebas, esto es para entornos de desarrollo fuera del ambiente de producción. Y el entorno Sandbox, ¿verdad? Que este más que todo está enfocado para el desarrollo de aplicaciones, para pruebas, para experimentar, básicamente. Entonces, en este caso, escogí la tercera opción. Ahora tenemos la configuración de la disponibilidad y la durabilidad. Esta es una de las decisiones bastante importantes, ¿verdad? Porque aquí nosotros definimos cómo queremos que nuestra base de datos maneje la disponibilidad y la durabilidad. RDS nos ofrece tres opciones de deployment. Acá podemos observar que tenemos solo habilitado una y bueno, está marcada por defecto y esto se debe porque nosotros elegimos la plantilla Sandbox. Si nosotros hubiéramos elegido, por ejemplo, la plantilla de producción, sí hubiésemos tenido la posibilidad de escoger entre estas dos. Para explicarles un poquito qué significa cada una, bueno, la primera, que es Multi-AC DB Cluster, este lo que hace es que crea una instancia primaria con dos standby legibles en zonas de disponibilidad separadas, como podemos ver en el dibujito. Este nos va a proporcionar un 99.95% de uptime y vamos a tener redundancia entre múltiples zonas de disponibilidad y también vamos a tener la capacidad de lectura incrementada y de latencia de escritura reducida. El siguiente, la siguiente opción, que es el Multi-ACDB Instance, en este caso va a crear una instancia primaria con una instancia en standby, eso sí, no legible, en una zona de disponibilidad separada. Esta de igual manera nos va a ofrecer un 99.95% de uptime y va a tener redundancia entre zonas de disponibilidad. Y la tercera opción, que es el Single ACDB Instance, este solo va a crear una sola instancia sin standby y eso sí, nos va a proporcionar un uptime un poco más bajo del 99.5 y no vamos a tener redundancia de datos. El siguiente paso es la configuración y la configuración de identificación y credenciales. El primer paso, bueno, es el identificador de la base de datos, que es este por acá. En este caso, bueno, acá este identificador debe ser único en toda la región y puede contener de 1 a 63 caracteres alfanuméricos. En este caso, yo dejé el que RDS coloca por defecto y ahora bien, las configuraciones de credenciales, bueno, tenemos dos opciones en cuanto a las credenciales, ¿verdad? Están las gestionadas con AWS Secrets Manager y también las gestionadas por nosotros mismos. Bueno, la primera opción, como su nombre lo dice, es que AWS genera y gestiona automáticamente las credenciales a través de su ciclo de vida. Y la segunda opción es que nosotros creamos nuestra propia contraseña. En este caso, yo seleccioné la segunda opción y acá nosotros, bueno, por ejemplo, para la parte del master username, yo escogí admin y para la contraseña uno debe de agregar una contraseña que sea bastante robusta y además otra opción que nos permite AWS es autogenerar una contraseña si nosotros preferimos que el sistema, perdón, lo cree por nosotros, ¿verdad? El siguiente paso es la selección de clases de instancias. Bueno, las clases de las instancias van a determinar los recursos de CPU, de memoria y de red que nuestra base de datos va a ofrecer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos tres tipos que de igual manera, en este caso, como escogí el sandbox, pues las otras dos opciones están bloqueadas, por decirlo así. Y para explicarles un poquito, bueno, la primera que es el Standard Classes, que bueno, esta es para cargas de trabajo eh, productivas constantes. Luego la segunda que es Memory Optimize, es para aplicaciones que requieren mucha memoria. Y luego la que está seleccionada, que es el Burstable Classes, bueno, estas son ideales para cargas de trabajo que son variables y que se benefician del burst del CPU, ¿verdad? En este caso, bueno, la que escogí es la DB T4G Micro, que este tipo de instancia nos ofrece dos vCPUs, 1 GB de RAM y de red hasta 2085 megabits por segundo. Esta instancia, la verdad es que es bastante, o se ajusta bastante para este tipo de demostraciones, ¿verdad? Ya que más que todo es para pruebas, para experimentar.
El siguiente paso es la configuración del almacenamiento. Tenemos, como les mencionaba en la presentación, ¿verdad? Diferentes tipos de almacenamiento y en este caso yo seleccioné el GP3. Este, bueno, nos va a ofrecer un rendimiento que escala independientemente del almacenamiento, tiene una excelente relación entre el costo y el rendimiento y es adecuado para la mayoría de cargas de trabajo. Por defecto, como ven acá, ¿verdad? En la notita abajo, el mínimo que podemos colocar de almacenamiento son 20 gigas y el máximo son 6144. En este caso, bueno, dejé el por defecto. En cuanto a los IOPS provisionados, ¿verdad? Bueno, incluye hasta 3000 para almacenamientos que sean menores a 400 gigas y de igual manera con el storage throughput, ¿verdad? Son 125 incluidos para almacenamientos que sean menores a 400 gigas. Y acá, como podemos ver, ¿verdad? AWS nos deja como un mensaje informativo, ¿verdad? Donde nos dice que para poder obtener IOPS y throughputs adicionales, ¿verdad? Necesitaríamos incrementar el almacenamiento a 400 gigas o más. En cuanto a las configuraciones de conectividad, bueno, esta es una característica bastante útil en RDS y esto nos da la posibilidad de establecer automáticamente la conectividad con recursos de cómputo EC2. Tenemos dos opciones, no establecer una conexión o configurar automáticamente la conectividad con una instancia EC2. En este caso yo seleccioné la segunda opción y bueno, como pueden ver, no tengo ninguna instancia. Entonces, EC2, perdón, AWS nos da la opción de poder crear una nueva instancia EC2. Aquí, cuando nosotros marcamos este botón, nos va a llevar a otra pestaña donde vamos a configurar una instancia EC2. Acá, bueno, es una configuración básica, ¿verdad? Más que todo, bueno, seleccionamos el nombre, acá la cantidad de instancias sería solo una y seleccionamos la imagen. En este caso, seleccioné Amazon Linux, que bueno, esta es la mi más reciente y viene optimizada para la nube. Esta imagen va a incluir el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y algunas aplicaciones ya preinstaladas. Y como podemos ver, bueno, AWS nos ofrece diferentes opciones, ¿verdad? Como MacOS, Ubuntu, Windows, etcétera. Y bueno, la arquitectura que se eligió es x86. En cuanto al tipo de instancia, bueno, en este caso seleccioné el T2 Micro, que esta está incluida en la capa gratuita de EC2. Esta pertenece a la familia de instancias Burstable y nos va a ofrecer un vCPU, un giga de memoria y bueno, pues es bastante económico, ¿verdad? Al estar en la capa gratuita. Ahora seguimos con la parte del Keeper. En este caso, yo seleccioné que procediera sin un keeper. Esto no es recomendado para entornos productivos y únicamente fue para la demostración, ¿verdad? Más que todo, el keeper lo que hace es que nos va a permitir conectarnos de forma segura a nuestra instancia mediante SSH. Entonces, lo ideal es que para entornos productivos sí creemos un keeper. En cuanto a la configuración de la red y la seguridad, bueno, para la VPC utilizamos la VPC por defecto. En la subnet, bueno, en este caso no utilicé, o es más bien sin preferencia, ¿verdad? Se va a utilizar por defecto cualquier zona de disponibilidad y se autoasignó una IP pública. Para el grupo de seguridad, bueno, se creó un grupo de seguridad, el cual tiene la regla de que va a permitir SSH o tráfico SSH desde cualquier lugar. Nuevamente, esto no es recomendado para entornos productivos, es más que todo para la demo, porque incluso acá hasta AWS nos advierte, ¿verdad?, que las reglas con origen 0.0.0.0/0 va a permitir acceso desde cualquier dirección IP. Y lo ideal es que nosotros podamos restringir el acceso solo a direcciones IPs conocidas. Y bueno, la parte de la configuración de almacenamiento, ¿verdad? Bueno, acá elegimos solo un volumen de 8 gigas de tipo GP3. Este no está encriptado y tiene 3000 IOPS. Y por último, nada más le damos lanzar instancia
Y con esto ya podemos volver a la configuración de la instancia RDS. Acá nosotros, ya cuando volvemos a la sección donde estábamos, nosotros le damos refrescar con este icono y seleccionamos la instancia EC2 que acabamos de crear. Acá, como podemos ver, ¿verdad? Hay un mensaje de Amazon que nos informa que algunas configuraciones de VPC no pueden cambiarse cuando se añade un recurso de cómputo. Entonces, eso es algo bastante importante. También tenemos la configuración de tipo de red, que bueno, en este caso tenemos dos opciones, pero hay una que está bloqueada. Pero básicamente lo que significa es que si seleccionamos el IPv 4, los recursos solo van a poder comunicarse utilizando el protocolo IPv 4. Si, por ejemplo, activamos la segunda opción, eso quiere decir que los recursos pueden comunicarse utilizando IPv 4, IPv 6 o incluso utilizando los dos. Continuamos con la parte de la VPC y las subnets. Bueno, en este caso se seleccionó la VPC por defecto. Esta lo que tiene son 6 subnets que están distribuidas en 6 zonas de disponibilidad. Y aquí sí es importante también que, bueno, AWS nos advierte que después de crear la base de datos no vamos a poder cambiar la VPC. Y bueno, con la parte del grupo de subnets, bueno, se seleccionó Automatic Setup, ¿verdad? Aquí RDS va a crear un nuevo subnet group o va a reutilizar uno existente automáticamente y este es el nombre que él genera. En cuanto al acceso público, ¿verdad? Bueno, en este caso no tenemos la opción de escoger que sí, pero si nos apareciera, lo ideal es que no lo hagamos solo en caso de que sea 100% necesario, ¿verdad? Porque eso pone en riesgo nuestra base de datos. El siguiente paso es en los security groups, que bueno, en este caso se selecciona uno existente y también, bueno, podemos crear uno en caso de que sea necesario. Y además, bueno, AWS nos informa, ¿verdad?, que va a añadir automáticamente un nuevo grupo de seguridad que tiene este nombre y que va a permitir la conectividad con nuestro recurso de cómputo, es decir, con la EC2 que acabamos de crear. Bueno, la zona de disponibilidad que escogió fue el US 1C. Y esta configuración es la parte de los certificados de autoridad. Bueno, en este caso se seleccionó este por defecto. Este certificado expira el 25 de mayo del 2061 y básicamente esto es como una capa extra de seguridad. Esto lo que hace es que valida que la conexión se hace a una base de datos de Amazon auténtica. Y si no seleccionamos una, RDS va a elegir una automáticamente. Esa es la parte de tags. En este caso yo no seleccioné ninguna, pero los tags son pares clave de valor que nos van a ayudar a organizar y gestionar nuestros recursos y podemos añadir hasta 50 tags más. El siguiente paso es la autenticación de la base de datos. En esta sección, bueno, se incluye diferentes opciones. La primera opción, bueno, es usar contraseñas de bases de datos tradicionales. La segunda opción, que es de password en AIM Database Authentication, aquí combinamos contraseñas con credenciales de IAM. Y el Password and Kerberos Authentication, esto va a permitir la autenticación usando Kerberos para usuarios autorizados. En cuanto a la parte de monitoreo, también nos ofrece dos opciones. En este caso solo tenemos habilitada la estándar, pero la primera opción, que es la avanzada, lo que hace es que va a retener 15 meses de historial de rendimiento, va a monitorear a nivel de flota y va a hacer la integración con CloudWatch Application Signals. Y bueno, acá este sería el último paso y crearíamos nuestra base de datos. Acá hay que esperar alrededor de 10 a 15 minutos, eso va a depender. Y luego de ese tiempo ya podemos ver que nuestra base de datos está disponible y lista para poder utilizarla. Ahora, vamos a conectarnos a la instancia. Nos volvemos a la pestaña donde estábamos configurando la instancia EC2 o en la barra de búsqueda colocamos EC2 y ahí nos vamos a las instancias, seleccionamos la instancia que creamos y seleccionamos conectar.
En este caso, bueno, me voy a conectar a través del Instance Connect. Dejamos todo como está y bueno, le damos conectar. Y una vez que ya estamos acá, el siguiente paso es instalar nuestro cliente. En este caso, bueno, instalé el cliente de MariaDB, ¿verdad? Porque como recordamos, MariaDB es muy similar a MySQL. Entonces, utilizando este comando, instalamos el cliente y una vez que está ya instalado, nos devolvemos a la pestaña donde teníamos nuestra base de datos, entramos al identificador y buscamos el endpoint de esa base de datos. Esto lo copiamos y lo almacenamos en un bloc de notas porque lo vamos a necesitar en este siguiente comando. Acá lo que hacemos es ya la conexión con esa base de datos y acá lo que colocamos es, bueno, este comando junto con el endpoint, con el puerto al que nos vamos a conectar, con el usuario, que en mi caso, bueno, yo configuré que fuera admin y -p. En este caso, bueno, ya cuando le damos enter, nos va a solicitar la contraseña y si está correcta, ya vamos a estar dentro de nuestra base de datos. Entonces, aquí un comando que yo ejecuté para ver algo, digamos, fue show databases, que acá, bueno, me salieron como las bases de datos del sistema. Y ya aquí podríamos continuar creando bases de datos, creando tablas, creando consultas, etcétera. Y ya por último, salí de la base de datos. Bueno, esto es lo que traía de demo para ustedes. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Kaylin. Sí tenemos una pregunta de Adrián Ujú. que nos pregunta que si Aurora RDS tiene un proceso nativo de Blue Green. Esa es una pregunta bastante interesante que de hecho les iba a proponer si en alguna o en otra de las charlas, ¿verdad? Les gustaría que hablemos sobre sobre Aurora, perdón, porque en este caso más que todo hablé en general de RDS, pero no profundicé tanto en Aurora, ¿verdad? Y Aurora ofrece muchísimas capacidades más que son bastante enriquecedoras para nuestras cargas de trabajo, pero sí, en este momento no manejo el dato, pero sí me quedo con la tarea y en otra sesión, ¿verdad? Que donde ya podamos hablar sobre Aurora, con muchísimo gusto puedo contestar a su pregunta. Yo tengo un enlace del Blue Green que lo voy a compartir aquí en el chat para que Adrián lo estudie. Tú te quedas con la tarea y me Ujú, parece estupendo el tema de ujú, Aurora para porque ya tenemos cola de ujú, temas, por gracias a Dios. Entonces podemos montarlo como para nuestra sexta. Me ujú. encanta el tema y si es de interés de la audiencia, pues podemos darle a Aurora. Me parece estupendo. Dice César, ¿puedo cambiar el DB Instance Identifier en una base de datos en RDS Aurora después de haberlo configurado? Bueno, en ese caso, ¿verdad? Con Aurora exactamente no estoy segura. Con RDS me parece que sí, pero igual me quedo con la misma tarea, ¿verdad? Para profundizar un poco más sobre este servicio de Aurora y poder complementarles lo que acabamos de ver. Gracias. Rolando nos dice, ¿puedes ampliar un poco más lo que mencionas del ciclo de vida de credencial privilegiada con Secrets Manager? Ok, bueno, con Secrets Manager, ¿verdad? Nosotros acá podemos guardar todas nuestras credenciales de seguridad y este servicio nos proporciona el ciclo de vida. Es decir, que en cada cierto tiempo nosotros deberíamos de estar actualizando esas credenciales y así evitar pues algún problema en cuanto a la seguridad, ¿verdad? Eso también nos ayuda en cuanto a la parte de automatización, ¿verdad? Que es bastante importante. Secrets Manager es un tema que podemos ver. Ujú, Está todo lo que es System Manager, Secret Manager que te permite ujú, toda la rotación automática, sobre todo con RDS. Está también lo que es ay, se me fue el Secret Parameter Store. Ese ujú. es un tema que podemos explorar y es bastante bueno. Y vemos también todo lo que es mantenimiento a EC2 sin tener que conectarnos por el puerto 22, sino que lo hacemos por medio de Secrets Manager, que es muchísimo más seguro. Entonces anotamos System Manager para ver todos, Password Manager, la parte de patches y la parte
también de password. Ahí hay una sutil diferencia entre el secret y el password de qué puede hacer. Entonces lo apuntamos también como tema para ver. Vi que alguien tenía levantado la mano, creo que era César, ¿verdad? Sí, buenas noches. ¿Me logran escuchar bien? Sí. Perfecto, César, adelante. Una consultita nada más, lo de la parte del Secret Manager para lo del baúl de las contraseñas. Supongo que para que estas expiren como tal, uno puede, como administrador dentro de cuando hace la configuración, ponerle un tiempo de expiración a esas contraseñas. ¿Se manejaría así? ¿O sería de otra manera? No sé si me dio a entender. Sí que le puedes poner un tiempo de vida, Ajá, es sí, tu pregunta. correcto. Porque a lo que, bueno, yo he trabajado así con las contraseñas, digamos, metiéndome a la cuenta, y entrando a Secret Manager, bueno, a Secret de las contraseñas, y después de esto, eh, viendo la contraseña como tal para conectarme a una base de datos, puede ser Oracle o Postgres. Pero después de cierto tiempo llega un momento, bueno, donde la retención creo que dura como una semana. La pregunta como tal era que si dentro de la configuración uno como tal, cuando va a crear esto, puede ponerle cuánto tiempo de periodicidad va a durar la contraseña sin pensarse. ¿Manejas el dato ahorita, Kaylin? No, en este momento no manejo el Ok, dato exacto, ¿verdad? Pero sí, igual yo siento que este es un tema bastante interesante que debería estar en nuestra cola Ok, de tranquila, sí. charlas. no hay ningún problema, no se preocupe. Ahorita yo tampoco lo tengo presente, pero sí recuerdo que hay opciones de rotación automática de Secrets Manager y de Parameter Store que aplican a un año, pero no recuerdo honestamente si las que nos, hay otras que si puedes cambiar la periodicidad del vencimiento. Déjame y me dejo tenemos aquí tu correo. Para que, a ver, ¿a quién le debemos datos? A Adrián y a César. Oh, no lo tengo. Si nos ponen el correo, nos encargamos de hacerle llegar la respuesta. Sí, claro, yo te lo mando con todo Sí, gusto. pura vida. Muchas gracias. Cuenten con que cuando no sabemos algo o no lo tenemos a mano, nosotros nos comprometemos con buscar la respuesta. Eso nos ayuda a aprender a todos juntos y a veces hay temas que son muy específicos. Entonces, si no los tenemos a mano, los investigamos y con muchísimo gusto se los hacemos llegar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, y ahí para complementar un poquito la pregunta de César, César, sí se puede automatizar. El dato exacto creo que se pueden hacer rotaciones con 6 meses y un año. Y utilizando, la automatización se puede hacer utilizando una lambda, pero de igual manera, como decían las compañeras, vamos a buscar la información y te la haremos llegar. Ok, gracias, muy amable. Déjame copiar tu correo de una vez. Si no hay más preguntas, agradecerle a Kelly, me parecieron súper acertados permítame apagar la cámara, todos los comentarios. Ah, hay otra más, adelante, adelante No, César, no, que tengo la mano. nada más como un punto de que quería comentar. Ahí no, muchísimas gracias, Kelly, por la exposición. Está bastante bonita. Abordaste muy bien lo que serían los temas que traías como tal y me encantó mucho la parte de CloudWatch, donde uno puede redefinirle alarmas a lo que serían las RDS, más que todo para un tema de, por ejemplo, para tratar de, ¿cómo te podría decir? Como de mitigar ciertos cuellos de botella dentro de la instancia de base de datos, por ejemplo. Ujú, Se pueden configurar alarmas de decirle que si la CPU de la base de datos pasa de un 80% de consumo, que nos brinca una alerta para ir a revisarla como tal, a ver qué puede ser lo que está fallando. Y ujú. también lo del Insight, Performance Insight que mencionaste, esa parte es súper buena porque dentro de ella puedes entrar a revisar y ver cuál consulta puede ser que está generando un hueco de botella en la base de datos y la está pegando. Entonces, no, muchísimas gracias por la exposición, te quedó bastante bonita. Muchísimas gracias. Y sí, como usted menciona, de verdad que, bueno, este servicio tiene demasiadas características. Este apenas es una introducción. Incluso si ustedes en algún momento quisieran como profundizar en uno de los puntos que vimos, ya sea, por ejemplo, en Performance Insights, ya ver, por ejemplo, una demo más a profundidad de cómo se observan todas estas métricas, adelante. De verdad, si ustedes en algún momento quisieran ver algún tema específico, nada más nos comentan y nosotros con mucho gusto preparamos la sesión.
De igual manera, si alguno quiere participar o tiene algún tema en el que le gustaría exponer, también nos pueden indicar y con mucho gusto le abrimos el foro también. Por supuesto. De los puntos como que señaló César sobre CloudWatch, las alertas son súper importantes y también se está cayendo una presentacioncita sobre CloudWatch que acaba de anunciar también que ha hecho un agente de MSP para que podamos hacer consultas rápidamente con lenguaje natural de las métricas que se han generado. Entonces, imagínense lo que es estar en una carrera con problemas, ya sea con RDS o con otro servicio, y no tener que ir a buscar las métricas e interpretarlas uno, sino que hacer preguntas en lenguaje natural y que ya tengamos un servicio que interpreta las diferentes alertas, cómo se han estado desempeñando los diferentes servicios y que nos responda rápidamente en lenguaje natural. Entonces, eso es una característica que podemos también conversar y que es súper reciente. Estamos hablando de que, si no me equivoco, salió en julio o en agosto. Y Kaylin, todas las observaciones que hiciste súper acertadas. Por ejemplo, lo de los backups, cuántos casos de la vida real hay en los que falla la base de datos y cuando dice, no hay problema, tengo el backup, pero nunca lo probaron y el backup estaba corrupto. O sea, todas esas buenas prácticas son estupendas. Hay muchas personas que han pasado por esas lecciones de vida y las han sufrido muchísimo. Entonces, todas esas recomendaciones de buenas prácticas están fenomenales. No me quiero ir sin invitarlos a la próxima semana, próximo miércoles, nos va a estar acompañando Jorlin, que si no me equivoco íbamos a hablar de Comprehend, ¿verdad, Jorlin? Bueno, los invito a la otra semana que vamos a estar hablando de uno de los servicios de inteligencia artificial. Jorlin creo que está con problemas de micrófono porque acá nos está escribiendo. Sí, correcto, es Comprehend lo que vamos a ver. Entonces, como parte de vamos a estar rotando temas introductorios, pero también vamos a cubrir diferentes dominios. Entonces, no se lo pierdan y háganos mucha propaganda para el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Muchas gracias. Que pasen un bonito día y Kaylin, nuevamente, muchas gracias. Estupenda la presentación. Gracias. Gracias a ustedes. A Linda noche. ustedes. Muchas Hasta gracias. Buenas luego. noches, Buenas chao. noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.